Hola, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarme en la emisión de este video. Mi nombre es Claudia Pérez y el día de hoy vamos a hablar sobre inteligencia emocional. Este es un tema que he querido desarrollar desde hace tiempo y que creo que es importante para nuestro crecimiento personal porque impacta de manera directa en cualquier aspecto de nuestra vida. Y bueno, pues vamos a iniciar. Y bueno, pues como les mencioné al inicio, este es un tema importante porque nos ayuda en nuestro desarrollo personal y profesional y en realidad en cualquier aspecto de nuestra vida. La parte de inteligencia emocional implica conocer nuestras emociones, es la parte de autoconocimiento y saber cómo gestionarlas. Ahora, esto se dice muy fácil, pero es un trabajo de día tras día. Y el primer consejo es que tenemos que aprender a conocernos. Necesitamos saber de dónde vienen esas emociones, qué las detonan y también aprender a escuchar nuestro cuerpo. Identificando esas emociones necesitamos ponerles el nombre que implica. Si estás frustrada, si estás enojada, si estás estresada, si tienes miedo, si tienes ansiedad. Define qué es lo que está pasando en ese momento, cómo te sientes. Generalmente tendemos a ser muy reactivos y esto tiene que ver con situaciones que pasaste anteriormente, ya sea en tu infancia o en tu adolescencia o una situación en tu trabajo. Sin embargo, no implica que te aferres a eso, simplemente que aprendas a saber qué es lo que está detonando esa emoción y por qué estás siendo reactivo. ¿Cuál es la parte de la inteligencia emocional que nos ayuda? El aprender a detectar esas emociones y entonces cuando llegue a una situación similar, no responder de esa manera. Al contrario, pensar qué es lo que estamos haciendo y cómo estamos gestionando esa emoción. Y aquí hay una situación que generalmente en México decimos mucho. No buscas quién te la hizo, sino quién te la pague. Y por lo tanto, tiendes a explotar con las personas que ni tenían nada que ver, ni tienen la culpa de nada y deterioras ese tipo de relaciones. Por eso es importante que aprendas a identificarlas para que posteriormente las gestiones y de esta manera puedas irlas liberando y tú te sientas tranquilo y en paz contigo. Y en verdad que esto impacta en todos los aspectos de nuestra vida y aunque nosotros quieramos estar buscando avanzar, muchas veces no avanzamos por este tipo de reacciones que tenemos y sobre todo que no nos damos cuenta o por el contrario que nos dimos cuenta y le dimos solamente la vuelta porque no queremos enfrentar ese tema. Al encontrar y detectar este tipo de emociones, lo siguiente es resolverlo. Y te voy a poner un ejemplo sobre el por qué te digo que esto impacta en cualquier aspecto de nuestra vida, incluso en la parte financiera. Hace tiempo, en uno de mis emprendimientos que no prosperó, llegamos a una situación tal en donde en este caso era un emprendimiento familiar y no prosperó, pero sí nos quedamos con muchas deudas. Ya en algún momento te haré un story time de ese otro negocio que no funcionó, en donde quedamos endeudados. Saturamos nuestras tarjetas de crédito, quedamos a deber a proveedores, a amigos, a conocidos. Había una situación muy tensa y lo que ocasionó que incluso pues yo me fuera a buró de crédito, las constantes llamadas de cobranza de los bancos y posteriormente pues llega la pandemia y al haber cerrado este negocio y al estar tan endeudados pues fue una situación mucho más difícil y más complicada. Esto nos generó una situación de estrés y de tensión y de ansiedad a tal grado que ya cualquier llamada que recibíamos teníamos miedo de que nos fueran a cobrar o que ya fuera un familiar que nos dijera que ya les estaban hablando para cobrarles. O sea, llegó una situación tal que nosotros ya ni siquiera queríamos recibir correos porque estábamos ya nada más a la expectativa de qué es lo que nos iba a cobrar y ahora qué banco o qué casa de cobranza. Y después de esta caída, pues lo siguiente fue tener que levantarse. Entonces, algo que yo me había propuesto justamente por este tipo de experiencia era generar un fondo de ahorro, lo que ocasionó que pues lo que pudiera ir metiendo 50, 100, 200 pesos se destinaba a ese fondo de ahorro porque pues ya no me quería ver en la situación de antes y por lo tanto lo que yo buscaba era generar algo que a mí me permitiera tener una tranquilidad financiera, si no completamente una libertad, algo que me ayudara en situaciones inesperadas.
Y entonces después, ¿qué es lo que pasó? Cuando pude adquirir una tarjeta de crédito, me volví totalera. Lo hacía porque tenía un miedo sobre el generar intereses, pero más que nada de los intereses era el tener las llamadas de cobranza. Entonces, todo este fondo de ahorro que tenía, que sabía que estaban, por ejemplo, esos 1,000, 1,500 pesos, 2,000 o 3,000, creo que lo máximo que en ese momento llegué a juntar eran 3,000 o 4,500 pesos. Pues llegaba el corte de mi tarjeta, me decían qué saldo tenía que pagar y lo pagaba en su totalidad. Lo que ocasionaba que si entonces no tenía el dinero completo, recurría a este fondo de emergencia que yo estaba tratando de hacer y lo agarraba para pagar de manera completa al banco y la tarjeta de crédito. ¿Y esto qué ocasionó? Pues que en realidad esos ahorros todo el tiempo se desvanecieran, que al siguiente mes pasara exactamente lo mismo y así repetía mes tras mes esta situación hasta que tuve que detenerme y decir, a ver, aquí está pasando algo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Por qué no logro hacer este ahorro y estoy cumpliendo los pasos o estoy tratando de hacerlo? Pero en realidad lo que estaba afectando ahí es que había una emoción que detonaba que yo jalara esos recursos económicos y por lo tanto pagara por una cuestión de miedo y de inseguridad. Ahora, ¿esto qué implica? Pues que una vez que ya detecté esa situación, entonces ¿cómo voy a resolverla? Si quiero generar ese ahorro o ese fondo de emergencia, implica que tenga que cambiar la estrategia y también implica que vea nuevas formas en cómo solucionarlo, cómo resolverlo, ser más creativa. Ahora, el detectar implica entonces hacer cambios. ¿Cómo lo vas a solucionar? ¿Qué es lo que vas a hacer? Esto también abre la parte de creatividad y al inicio puede ser muy complicado porque no encuentras una solución, porque crees que no vas a poder resolverlo, pero ya tienes el 50% una vez que detectaste en qué situación estás y que estás repitiendo un círculo vicioso. Y al detectar todo esto, ahora sí tienes la oportunidad de saber entonces cómo encontrar esas posibles soluciones. Ahora, en esta parte también de gestionar nuestras emociones implica que no seamos hipersensibles. Muchas veces alguien ya dijo algo de nosotros, llegó a nuestros oídos y por lo tanto puede generar que nos paralicemos y dejemos de hacer lo que estábamos haciendo. Ahora, toma en cuenta que cada quien lucha con sus demonios como puede y hay otras personas que en realidad no quieren ni siquiera ese tipo de responsabilidad porque el autoconocerse es mucha responsabilidad. Es tu responsabilidad y por lo tanto no tienes a nadie más quien culpar. Y eso también implica el dejar de ser aprensivo en cualquier aspecto de nuestra vida, ya sea con un trabajo, ya sea con una relación, ya sea con unos amigos, con familiares. Toma en cuenta que cada quien tiene una etapa en nuestra vida y hay algunos que llegan para enseñarnos algo más y solamente tienen que transitar y por lo tanto solamente van a estar un tiempo y hay otros que se van a quedar. ¿Ok? Pero esa es la etapa de cada uno de ellos y está bien y es parte del proceso natural. Entonces no seas tan aprensivo, cada quien lleva su camino. Y el condicionar tu felicidad a costa de lo que ellos hagan o dejen de hacer, pues en realidad no es nada sano y es en donde tienes que aprender a soltar. Ahora, no te voy a decir que todo el tiempo vamos a estar en equilibrio. Es una lucha constante, hay que trabajarlo día tras día, incluso hasta los mejores coach han tenido sus arranques de enojo y está bien, las emociones en realidad no son malas. El detalle es aprender a conocernos, gestionarlas y buscar ser mejores. Recuerda que lo importante es ser mejor cada día por lo menos un 1%, pero esto parte también de qué tanto te conoces y qué tanto puedes ser flexible contigo mismo. La parte del autoconocimiento es algo que necesitamos estar buscando constantemente porque esto nos va a abrir también muchas puertas. Al poder gestionar nuestras emociones de manera más asertiva, vamos a poder nosotros tener mayor control sobre las situaciones que se nos presenten, ya sea en nuestro trabajo, en nuestras relaciones de pareja, en las relaciones si tienes hijos. Y finalmente, y uno de los consejos que creo que se los he dado en otros videos, es que traten de mantener una comunicación constante.
hablen con su pareja de cómo se sienten, con sus amigos, con la persona que sientan que pueden expresarse libremente con este objetivo de sanar. Y porque también esto implica que tú te des la oportunidad de tener y vivir nuevas experiencias con las personas que se encuentran a tu alrededor o con las personas que vas a conocer, pero ya desde otro punto, ya desde esta parte de inteligencia emocional. Y bueno, pues esto sería todo por este video. Agradezco mucho que hayas seguido esta transmisión. Recuerda seguirme en mis redes sociales, me encuentras como Lic Claudia Pérez 18. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Y sobre todo, ayúdame compartiendo esta información porque yo sé que a alguien le puede ayudar muchísimo. Nos vemos en una siguiente emisión. Cuídense mucho, pórtense bien. Abrazos.